Yo llevo viviendo en el Reino Unido 1 año y 8 meses y desde mi percepción como residente de este país me atrevería a decir que el manejo o el tratamiento que le ha dado el gobierno británico al coronavirus ha sido de cierta manera cambiante, controversial y atípico si se compara con otros países de Europa como España, Francia e Italia. En términos generales yo describiría este manejo como ligero y suave, por lo menos hasta el pasado 23 de marzo, es decir, solo 7 días atrás, cuando finalmente se decretó el confinamiento obligatorio. Pero ¿qué pasó antes? Es decir, ¿cómo se ha venido enfrentando esta pandemia aquí en el Reino Unido? Para hablar de esto debo mencionar primero que desde diciembre del año pasado los medios de comunicación y el gobierno han venido hablando de manera recurrente sobre el virus, a partir principalmente de su expansión en China, en otros países de Asia y por supuesto en Europa. Sin embargo, para finales de febrero este tema aún se veía distante, es decir, no se dimensionaba el impacto que podría tener no solo para el país, sino para el mundo. Y fue hasta el 5 de marzo cuando se confirmó la muerte del primer ciudadano británico en territorio nacional. Para ese entonces, según el Ejecutivo en cabeza del primer ministro Boris Johnson, el nivel de riesgo era moderado. Sin embargo, esto cambió en cuestión de 8 días y para el 12 de marzo ese nivel de riesgo pasó de moderado a alto. De hecho, se planteó en ese momento o se puso sobre la mesa una teoría que generó controversia y fue la denominada inmunidad del rebaño. Básicamente se planteó que al final cerca del 80% de la población en Reino Unido terminaría contagiado por el virus, la mayoría experimentando síntomas leves, y esto generaría a su vez una inmunidad colectiva que haría a los ciudadanos más fuertes, más resistentes, y esto reduciría el número de contagios y de víctimas mortales. Esto planteó a su vez otro dilema en relación con las prioridades del gobierno, porque por un lado estaba la posibilidad de adoptar todas las medidas necesarias para salvar el mayor número de vidas posibles, pero por el otro lado estaba la posibilidad de continuar con la vida normal para mantener a flote la economía, es decir, para mitigar el impacto económico del virus en el país. Al final, debido al crecimiento exponencial de las víctimas, de los contagiados, el gobierno se vio abocado a tomar medidas más estrictas. Desde el 20 de marzo se decretó el cierre de las escuelas. Ese mismo día, en la noche, Boris Johnson ordenó el cierre de restaurantes, bares y otros establecimientos públicos que no ofrecieran servicios esenciales. Y fue hasta el pasado 23 de marzo, como lo decía anteriormente, cuando se decretó el confinamiento obligatorio. ¿Qué está pasando ahora? ¿En qué estamos en este momento? Solo las personas que por razón de su trabajo necesiten desplazarse, por ejemplo, personal médico, personal que trabaja en los supermercados, personal que trabaja en el sistema de transporte público, puede salir para desplazarse a sus correspondientes trabajos. La mayoría o el resto de la gente debe quedarse en sus casas. Se nos permite ir a los supermercados y se nos permite también hacer ejercicio una vez por día en un periodo máximo de 1 hora. La policía tiene la potestad de multar a la gente y estas multas pueden llegar hasta las 60 libras esterlinas, es decir, más o menos unos 300.000 pesos colombianos al cambio de hoy. La realidad es otra. Digamos que en cierta medida la mayoría de la gente está acatando las recomendaciones, se está quedando en sus casas, están trabajando en sus hogares en la medida de lo posible, pero en Londres, por ejemplo, no se ve tanto control policial y es difícil al final controlar cuánto tiempo, por ejemplo, sale la gente a hacer ejercicio. Y algunos, yo creo que debido a esa confusión que generó el gobierno en un principio, dando a entender que no era tan importante, que en el país se podría controlar de otra manera, pues ellos han continuado su vida normal. Entonces, digamos que hay aquí una diferencia entre aquellos que ya dimensionan la importancia y aquellos que aún continúan su vida normal, y esto al final tiene un impacto en el número o en el crecimiento de contagiados y de víctimas mortales. El Sistema Nacional Público también está enfrentando, como en otros países, una situación bastante complicada porque digamos que se sale de sus manos el manejo de la situación. Se han tomado medidas extraordinarias, como por ejemplo la construcción de un hospital de campaña en Londres que pretende albergar cerca de 4.000 pacientes. Se abrió una red de voluntarios para aquellas personas
que, por ejemplo, estén dispuestas a recoger a los pacientes que se les da de alta y que no pueden transportarse por sí mismos, que estas personas los lleven a su casa o les acerquen el mercado, por ejemplo, los mayores de 70 años que por ningún motivo pueden salir de sus casas. También se ha invitado a los médicos o al personal médico ya jubilado, pensionado, a regresar a su trabajo o a trabajar nuevamente para abordar y enfrentar esta situación. ¿Cuáles son las cifras que tenemos en este momento? Tenemos 19.522 contagiados, 1.235 muertos y más de 130 personas recuperadas. Y hay que mencionar que en esta cifra de contagiados se incluye incluso al primer ministro Boris Johnson, que dio positivo al virus, al igual que su secretario de Sanidad. A nivel personal, pues llevo 7 días acatando la medida de aislamiento obligatorio, trabajando parcialmente desde la casa, y yo creo que es una responsabilidad social acatar las medidas en este momento. Más allá de criticar o no lo que se ha hecho, porque lo que quería era mostrar un poco lo que ha pasado en este país, pero más allá de criticar el manejo, yo creo que lo más importante en este momento es ser conscientes de lo que está pasando y contribuir en la medida de lo posible a enfrentar este virus. Podemos ayudar a través de las iniciativas de gobierno para apoyar a los más vulnerables o a través de iniciativas ciudadanas. Si no es posible, simplemente quedándonos en casa, eso ya es una gran ayuda para todos. Cualquier momento es oportuno para ayudar, pero este particularmente es muy significativo y va a tener un gran impacto en el futuro para todos nosotros. Es decir, que si ayudamos en este momento, eso se verá reflejado en unos meses posteriores, incluso en los años venideros.